En esta lección, veremos varios ejemplos de simplificación de un cociente o una fracción elevada a una potencia. Recuerde, una barra de fracción significa división. Para simplificar las expresiones, usaremos el poder de una regla de cociente de exponentes, que se muestra aquí. Si tenemos la fracción de a sobre b elevada a la potencia de n, esto es igual a 1 elevada a la potencia de n sobre b elevado al poder de n. Entonces, si tenemos una fracción elevada a una potencia, elevamos tanto el numerador como el denominador a esa potencia. También usaremos la regla de potencia de exponentes, que es elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m veces n. Entonces, mirando el número 1, tenemos la fracción de 2 sobre x al cuarto en cubos, o elevada a la tercera potencia. Para simplificar, elevamos tanto el numerador como el denominador a la tercera potencia. Esto es igual a 2 elevado al tercer poder sobre, dividido por, x al cuarto, elevado al tercer poder. En el numerador, 2 a tercero es igual a 3 factores de 2, 2 por 2 es igual a 8. En el denominador tenemos potencias elevadas a potencias, lo que significa que multiplicamos los exponentes. Entonces el denominador se eleva x a una potencia de 4 por 3. 4 por 3 es igual a 12. La expresión se simplifica a 8 sobre x al duodécimo u 8 dividido por x al duodécimo. Número 2. Tenemos la fracción de p al tercero sobre q elevado al cuarto poder. Debido a que tenemos el exponente de 4 fuera del paréntesis, elevamos tanto el numerador como el denominador a la cuarta potencia. Esto es igual a p al tercero elevado al cuarto poder. Sobre, o dividido por, q elevado al cuarto poder. Si es útil, puede escribir esta q como q en la primera. Comenzamos así que solo tenemos q al cuarto aquí. En el numerador tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes. P en cubos, elevado a la cuarta potencia es igual a p elevado a una potencia de 3 veces 4. En el denominador, podemos escribir esto como q elevado a una potencia de 1 por 4, o solo q al cuarto. 3 por 4 es igual a 12. Esto simplifica de q a duodécimos sobre, o dividido por, q al cuarto. Observe cómo no podemos simplificar aquí, porque las bases no son las mismas. Solo podemos aplicar la regla del cociente de exponentes cuando estamos dividiendo y las bases son las mismas, lo cual no se aplica aquí. Número 3. Tenemos un negativo sobre y al tercero elevado a la duodécima potencia y, por lo tanto, elevamos tanto el numerador como el denominador a la duodécima potencia. Esto es igual a la base de negativo 1 elevado al duodécimo poder dividido por, o sobre, y al tercero elevado al duodécimo poder. En el numerador tenemos la base del negativo 1 elevado a la duodécima potencia. Entonces, debido a que tenemos 12 factores, o un número par de factores, de negativo 1, el numerador se simplifica a positivo 1. En el denominador multiplicamos los exponentes, que será elevado a la potencia de 3 por 12. 3 por 12 es igual a 36. Esto se simplifica a 1 sobre y elevado a una potencia de 36. Veamos dos ejemplos más. Mirando el número 4 dentro del paréntesis, observe cómo tenemos un producto. Pero también tenemos un factor que tiene un exponente negativo. Aplicando la propiedad negativa de exponente, que es un aumento a la potencia de n negativo es igual a 1 sobre un aumento a la potencia de n positivo, escribamos este producto como un cociente. Escribamos m al cuadrado por n al negativo 4 como m al cuadrado dividido por n al cuarto. Esto todavía se eleva al poder de 3. Y ahora elevaremos tanto el numerador como el denominador a la tercera potencia. Lo que nos dará m cuadrado elevado a la tercera potencia sobre n a la cuarta potencia a la tercera. Aquí tenemos poderes elevados a poderes. Entonces multiplicamos los exponentes. Esto es igual a m elevado a una potencia de 2 veces 3 sobre, o dividido por, n elevado a una potencia de 4 veces 3. 2 por 3 es igual a 6. 4 por 3 es igual a 12. La expresión se simplifica de m a la sexta sobre, o dividida por, n a la duodécima. Nuevamente, esto no es para simplificar porque las bases no son las mismas. Bueno, entonces para el número 5, comencemos escribiendo la expresión dentro del paréntesis usando exponentes positivos. 3 elevado al poder del negativo 2 es igual a 1 sobre 3 al cuadrado. Y z elevado a la potencia de 3 negativo es igual a 1 sobre z en cubos. Así que escribamos esto como en paréntesis 1 sobre 3 al cuadrado z al tercero. Y todavía está al cuadrado. Ahora elevaremos tanto el numerador como el denominador a la segunda potencia.
Entonces tenemos 1 al cuadrado en todo el denominador. De 3 al cuadrado z al cuadrado al cuadrado. En el numerador tenemos 1 al cuadrado, que es igual a 1. En el denominador, observe cómo cuadramos este producto y, por lo tanto, cuadramos cada factor en el producto. Entonces tenemos 3 al cuadrado por z al cubo, al cuadrado. Ahora tenemos poderes elevados a poderes, entonces multiplicamos los exponentes. Esto es igual a 1 sobre 3 elevado a una potencia de 2 veces 2, que es 4, multiplicado por z elevado a una potencia de 3 veces 2, que es 6. Y para el último paso, 3 elevado a la cuarta potencia es igual a 4 factores de 3, lo que equivale a 81. La expresión se simplifica a 1 sobre 81 z al sexto. Espero que hayas encontrado esto útil.